Tienes razón. Nunca salgo. Te voy a decir algo. Hay que tener un juego para sólidos. Y lo tengo acá al lado. Boludo, este me mintió en la cara, no me gusta los mentirosos. ¿Te mintió? Sí, me mintió en la cara. Me dijo, hace un mes empecé el psicólogo. Ese mismo día se cagó a trompadas y lo echaron. Bueno, había arrancado el psicólogo, pero pasaron cosas igual. El psicólogo le dijo, peleate. ¡Quítate! Amigo, señor. No entendí yo por qué, pero bueno. Te estoy atendiendo con los Rockets, amigo. Champions. ¿Te dije de subir? No, ¿en serio? Sí, te juro por Dios. Con un amigo. Ya tardaste mucho. ¿Qué pasa, boludo? Odio a los porteños, le pegaría un tiro a cada uno. ¿Qué estás haciendo, chaval? ¿Estás pelotudeando? Sí, ahora sí. Che, no vino... Joaquín. No, Nine. Ah, no. No lo saqué. ¿No lo sacaste? ¿Y ganaste? ¿Perdieron? Le rompió en el orto. Está caliente esa boda. Está media ataca. Pero no le queda nada. Marco quería cargar. ¿Mataste los dos? Ah, ¿sí? Oh, Víctor. ¿Querés mate? Sos un tarado. No está bien lo que me estás haciendo. Porque lo mío, boludo, tardamos 2 horas. ¿Qué querés que haga? Yo Está tengo lastimado. termostani. El mío es más precario. No, mi ser Mostelli es una verga. El mío es como el tuyo. ¿Cómo no lo mate, Chano? ¿Qué dice acá el de color? De color. Esta es una fiera para mí. Perfección. Baja mucho. Para mí sí. Para mí sí. A mí también. Es como Que pierden hincha el... sin Lulo. Facto. Facto totalmente. ¿Qué dijo que es como Luis? Ese es el facto. Ah, Boludo, yo meto 3 por partido y no me lo anotan. Porque el olvidador debe ser el pelotudo este. y si estoy jugando con él, boludo. No me sorprendería igual. Tranquilamente. Mañana arranca la remontada igual. ¿Sí? Aquí nos vamos. A la tarde, ¿no? Nosotros también a jugar temprano. Uy, ¡Cuidado! no vamos a ir a comer, No, vamos y no terminamos muy tarde. ¿Qué? Igual. Pero no sé. Por ahí se cagan a trompadas y tardamos media hora más, ¿entendés? Este partido ya está. No, tengo uno más. Pero bueno, igual está bien. Entre todo terminamos 10. Está bien. Tiene un reloj de mierda. 8 y 26. Ahí va. No, pero Si lo empata. Veamos qué banco.
Le poníamos... ¿En serio? Vos sabés que ahora la mexicana que gana el segundo. Dentro de los goleadores, porque un día hay unos minutos, pero ahora siempre. Y tratan de ganar con eso. ¡Qué bien! Y ahora... Iván juega, si no ves, Iván juega cuánto kilómetros vos ahí. Te puse una pregunta, Goldsman, pero me la tenés que contestar con total sinceridad. ¿Puedo? No, ¿me la vas a contestar? No sé. ¿Por qué? A ver, dale. Escúchame, ¿qué no contestarías? No es nada tu intimidad. Bueno, dale. ¿Sí? Ok. ¿Preferirías? No, nada en preferir. Acá las conexiones las pongo yo porque es mi juego. Bueno, dale. Yo que lo tengo. ¿Preferirías No te sabes ni la pregunta. estoy armándola para que no me la regates. Preferiría, mancame. Vamos a perder con estos muy. No. Pará, David, pará. La puta madre. ¿Preferirías? Ahí le vamos. Puta, le vamos. No, vos sin querer. O sea, vino tirado. ¿Preferís tu vida con ella? O imagínate que sin chance se haga un club de primera y gane la Copa Libertadores. Y salís campeón del mundo todo. Pero solamente es una vez. Pero quedás para la historia. ¿Qué preferís? Sin chance club de primera edición, del fútbol profesional argentino. Pueden pasar las dos aunque pase una. No, boludo. Si no, tu juego no tiene gracia. O te casás o sos... Pero no me caso, pero me quedo novio. No, escuchame, boludo. Escuchá lo que Te la estoy... estoy regateando, boludo. ¿Qué? Te la estoy regateando, como decís vos. No me regaté nada, boludo. Es una u No, otra. pero no cortás con Viole. Sí, no cortás dijo. con Viole porque ella quiere matrimonio y vos no se lo estás dando. A la mierda, se lo como. Viole se lo como. Sí, está re enojada, Viole. Me dijo, todo tu culpa, boludo. Le llenaste la cabeza de cinche. Bueno, ¿qué le quiere quedar? Salí, se lo mando a la mierda, boludo. ¿Sabés qué? ¿Qué preferís, Goldín? Te hacés la plata con la Libertadores. Y en el Mundial de Clubes. Pero... Oh, Dios, la concha de la loca. No, te engorda porque se va a Indonesia. Ganamos la Champions. Sí, seguí acá, dale.
No, boludo. ¿Pero qué manda? ¿Elegís sin chance? Vale. ¿Vos? Pero boludo, no podés tener a Mora, no podés tener a Lazy, no podés tener a Clara. Ah, bueno, no me dijiste, no, pará, yo me paré y sí. Vos tenés que suponer. Están hace 5 años de novio. No, porque está recuperando horas. El laburo. Sí, no es de él, pero sí. Bueno, entonces, ¿te quedás con la cincha? ¿Vos? No, ni en pedo. Ni en No, pedo. sólidos, cambiaron por sólidos. Sí, sólido sí. No sabía ni en pedo qué, no sabía. No, cincha no. No, cincha no, que con el negro me la rebajaron. Y sí, boludo. ¿Cuánto vas a estar con eso? ¿Quién? ¿Conmigo vas a estar con eso? No, para mí que toda la vida, porque es una marca que no se borra. ¿Qué? Y Pero porque, a vos lo mí- echaste a sólido, no porque dijiste yo tengo sólido. sentimientos. Pero vos cuando lo echaste en sólido no dijiste, Sí, me costó huevo. Queda de agua, boludo. Además yo le expliqué, mis motivos son futbolísticos. No es porque te odio y sos mala persona. No, nunca le dijimos eso. Bueno, es subjetivo. ¿Qué? Le metían gol, ¿te imaginas? El viernes. Conmigo prefiero laburar. Si ustedes se dan cuenta, hace todo el tiempo el mismo movimiento. Arranca abajo para pivotar arriba. Che, perdió el Tati. Está filmando de costado negro, Bueno, boludo, ahora están todas re putas, ¿qué pasa? Ah, está bien, entonces está bien. Estaba picatando el partido. El hermano de Joao, ¿te acordás de Joao? El negrito castellano. ¿Cuándo lo tenés? 18 y 7. Que viste el hermano de Seba también, creo. Está el hermano de Seba. Una pantera. Sí, que te bueno, para, te voy a contar. Encima que gente que justo la ¿Qué pasó, Waldi, que jugaron tan malo de boludo? Ah, por eso. Ah, vos tenés dudas.
¿Por eso perdieron? ¿Por qué te reís? Él me dijo que dejó de ver cuando salí yo. Entonces se dejó de jugar. ¿Eso te dijo? ¿Y vos le crees? Va. Estaba más interesante el partido al lado. Yo te vi siempre a vos. No, eso fue. Ojo. Yo los vi. Disculpame, yo le he visto 10 minutos más que él. No me cansé más. No, la boludo bien. Yo soy muy malo. Hace poco, en febrero. No, le hablo y le digo, amigo, Si no hacemos muy tarde, vamos a KFC. me dice, ¿Quieren? amigo, uno te lo puedo regalar. ¿Te gusta? ¿No? ¿Querés? Sí, otro lugar mejor, si no, sí. ¿Cuál? Pero la receta está 70, te la hago 40. Claro. ¿Hace cuánto? ¿Qué dijo? ¡Vamos arriba! Se lo paga igual, se lo paga No, igual. Por 6. ¿Por qué no te gusta? Un bodegón. Hoy los bonemos hasta las pelotas. El viernes, feriado, de noche. Por eso te estoy diciendo. Yo quiero algo rápido, no un bodegón. Mira, que era de la milanesa que me pedí. Claro, sí. Pasalo. Yo también tengo. ¡Solo! ¡Vivo! Lavar listo, mandar esto Ahí también he visto. Imagínate que esos son 2, 4, 5 huevos. ¿Para dónde fuiste? Lo de Jaime, no. Ah, eso fue lo del otro día, que comieron a las 12 de la noche. Esto fue el 2 de diciembre. Ah, ok. Ah, ya sé dónde es, cerca de casa. Me dijo Feli. Voy a comer parrilla por ahí. Yo fui a otro, uno me llevó un libro el otro día. Era eso. Te dije dónde está, sos re pelotudo, me viste, estaba en el auto y estaba. Hice atrás, y me dijo. Te lo tiro para abajo, saco mal, boludo. El central que hiciste pelear, el nieto de Bonavena. Se peleó en la Rodríguez. Lo iba a cagar trompada, me dijo, no sabés con quién te tomé. Yo tampoco le digo. Por la duda va a ser. El primo cuando jugué me lo crucé. Y te digo algo, me jodía. Oye, amigo, de chica pintura, mi chico. Oye, amigo, él es sabía lo mismo que yo te puedo dar. El día de cagar a la pelota. Me lleva a dar una mano y me levantaba. Ahorita no puede. Tiene mano prohibida. Ahí te lo veo el otro día. Estaba bien de precio. Yo pensaba que eso lo cobramos entre nosotros. O sea, como no tenía destino. Yo también compré eso entre dos. Este también me compré entre dos. Claro. Ya, todo, o sea. La papa, boludo, sobra. No, el huevo, boludo. Toro, ya me voy a contar. Que boludo, vean 5. ¿No te mandó nada? 3 huevos.
Veo curiosidad, tenías ganas de mandarle. ¿Qué carajo te pasa? O sea, el mío no me puede mover porque sale Yo me lo crucé varias Claro, veces. esto estaba bien. a la 2. Pensé que iba a ser algo. Pedimos una comida para 4, para 3. Capaz que los 3 menos. No, Está bien, está bien, toda la última vez, el fin pasado que fue solo y que me fui con los medios y todo hicimos una parrilla del Cham. Ahí gastamos 20.000. Menos de eso era muy bueno. Y alrededor de él. Pero bodegón no, entonces. Hoy no. Y hamburgueserías. Sueltan a la redonda. Un mostaza. Yo no vi jugar yo. ¿Eh? No la conozco. La verdad que yo nunca fui. La conozco, pero. Es que creo que la cara. No, pará, no me mates. Me suena que la cara. Y por eso nunca fui. ¿No? Lo hablamos hoy. Lo hablamos hoy. Tu caro no es mi caro. Y ayer salí de nuevo y me dice, no salís a jugar a Clara. Es barata, me dice, barata para vos. Barata poco, ya me salió 15 lucas. Su barato no es mi barato. 15 lucas con un vaso de 10 lucas. O sea, salió 5. Yes. ¿Cuánto va a estar en el lugar de tapo? Andate. ¿Qué sabes que yo no sepa? 30 dijo esa. Para mí, desde el... No, bodegón no, hermano. Segunda opción. Para mí hay que hacer votación, amigo. Ya es la votación, ya somos 2 por uno. Yo dije KFC. Pero eso es como Ah, a mí me da igual. no, no es Voto imparcial. No, Voto es totalmente tibio. Escuchame, lo mío Totalmente tibio. tiene que ser precoz. Lo mío tiene que ser algo precoz. No, dale. Así que les pido por favor, si quieren, la semanita nos juntamos a un bodegón de noche a cenar, lo que ustedes quieran. Lo bien que me ponía. Por ponerme hielo 3-4 veces por día. Increíble, la persona de los medios. Si hubiese empezado a poner hielo antes, estaba mucho. Listo, bájalo. Bájalo. Me voy. Para mí, no dije ustedes, ¿no? Ya sé de qué. ¿Se dije ustedes? Pero no saben quién soy. Te juro que no es. Santino Maradei. Juan, sigue. Sí, entendible. ¿Vos entendés? Sí, vos entendés. A mí, obvio. La ocasión era mucho pelotazos al costo y venía Ruta así solo. ¡Pum! El chabón. Pero ya No. viste que atolondrado. También, ¿no? No. Tenía la pelota y ya venía. Ah, no. Quedaba tonto, ¿viste? Bueno, se quedaba medio tonto. Ay. ¡Avanza! Chile, El boliviano. el boli. Chile,
Sí, no, mal. Tomar un café. Pero es re gay. ¿Por qué no te No sé. Pero el otro día hicimos... Es repetitivo, boludo. Mentira. Fuimos una vez después de no sé cuánto. Te reentró. No sé. Te calentaste, boludo. Y porque sos un pelotudo. Me estás acusando de algo que es... Estamos usando los dos. Pero a mí me da igual lo que le acuses a él. Vos no. A mí me da igual. Escuchame, ¿por qué no vamos a...? ¿Por qué no Capaz que vamos... si escucho esto y digo, sí, para eso. ¿Por qué no vamos a KFC? ¿Por qué no vamos a KFC? Y la semana vamos a un bodegón. Bodegón tarda un montón, boludo, no va a haber lugar. Viernes feriado, hermano. No me hagas calentar, no me hagas calentar. ¿Qué pensás, boludo? Que lo volvemos a entrenamiento para vos nada más. Claro, fin de largo. Amigo, Fin de largo, día de trabajador. para mí podés probar callarte un ratito. No será mucho. Estás haciendo calentar, boludo. Ir a probar, vemos el KFC. No, porque ahí se pierde tiempo, amigo. Sí, amigo, vamos a terminar acá. No, amigo, vamos a terminar acá 10 y pico, 10 y media casi. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Qué hacemos con esa información? Una persona normal va y le hace planilla y le cobra la plata. Como yo estoy yo, te lo hago yo, pero vos... ¿Qué hacemos con esa información? Si viene alguien a preguntarte, sabés. ¿Por qué no te gusta KFC? Podemos hablarlo. Podemos hablarlo. ¿Qué dijo? No estoy para KFC. Bueno, yo no estoy para bodegón. Así que vamos a agarrar las cosas, vamos yendo, amigo. Dale, hermanito, vamos. ¿Vos a la jaula te vas? ¿Vos se va? No, ahora vengo, amigo, voy a llevarlo a... Le voy a llevar a Chano. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. No, para nada. Tenemos que aguantar la pelota acá. No nos ganaste igual. Bájalo un poquito, Tano. Bien. ¿Quieres mandar la jaula de Chano? ¿Cuánto partido queda? Adelante. Llega Juan, que gana. No se puede enojar con el jefe y se enoja con vos. Ah, ¿por qué no te vas a con el Tomá, tomá. Este mejor no que vos. Porque acá al 7 9. Una hamburguesa no está mal. Una hamburguesa no quiere. No sé dónde, pero no un bar de cambio que te 30 lucas. ¿Cómo estás, Sam? Yo conozco una hamburguesería que es barata. Si quieren. Que queda cerca de tu casa, no, está antes por mi escuché. Martina, Miranda. Miranda es mi vieja, boludo. La verdad. ¿Quién es ese? ¿Lo conoces a Rivera? ¿A quién? A Rivera. No me acuerdo el nombre. ¿Cuánto quedan ahora? Es amigo de Toby Rodríguez. 8 minutos. Bueno, seguramente le pido. Voy a Miranda, pero en realidad lo pido por rápido.
Iba a comer un... El pelotudo de Nico me dijo que se iba a anotar a Sólidos. ¿Está para jugar? ¿Por qué se anota? En Sólidos dije, no sé. El Cintia nos dijo que no se iba a anotar porque tenía pensado anotar. A mí me dijo que en Sólidos iba a venir. Porque el Cintia Jugar. éramos muchos y como no quería tampoco. Me dijo que iba a venir a jugar a Sólidos. Le digo, Nico, ¿estás seguro? Sí, porque el de la Quiña me dijo ya puedo jugar. ¿Tú estás jugando mal igual? Yo juego y no sé. Sí, bueno, una cosa es jugar con usted, otra cosa es jugar acá con... Cambio Chuco ahora. Bueno, el negro se anotó en Sólidos. ¿Quién? El negro. ¿Se anotó? Sí. Tiene que hacer lo que vale. Eso le dijo. A Nahuel. No dije más de nada. Pero dijo que él estaba muy enojado con nosotros. Estaba muy enojado. Que él sabe lo que vale. Que... No quiero jugar con unos muertos, dijo. Más o menos, ¿no? ¿Dijo eso literal? No, dijo. Eso dice agua. Bien, gordo. Dale, gordo, Dale fuerte acá, dale. Dijo, para mí en el club hay un poco de muertos. En el grupo hay un par de muertos que no pueden jugar ni a la bolita. No me gusta que se tomen como perdemos y ya está. Hay que tener autocrítica y no la tenemos. Bueno, no la tienen, joder, a mí no está hablando. Y además dijo, además del comentario resentido que dijo que él estaba pensando en salir, pero bueno, andá a saber cuándo carajo iba a salir. Nunca. Mañana Martí estaba acá también. Y después, y lo último dijo, Va a pegar fantasma. así que no te preocupes, yo sé lo que va. ¡Presionalo! No, Domingo no está con BN. Y en resumen, sí. Igual, yo lo hablé con mi viejo también. Como para ver que mierda, no sé, por decir algo. No importa. Por los muertos supongo que servirá a Feli y a Tito, ¿no? Sí, a Bruno y a Lulo y a... Porque después no sé con cuál se No, está bien, es un chiste, no vos se enojar por todo. Estás re venida hoy, Vos ayer que chupaste, no sé qué tomaste, estás re enojada hoy. ¿Qué onda, amigo? Es un chiste. No querés KFC, no querés ir por acá. Antes jugamos a las 12. ¡Segundo! Eso sí fue temprano. ¡Muy bien! Porque estaba el clásico, River y Boca. Y el fin de semana
Bueno, ¿qué te dijeron tus papás? ¿Sabes que me olvidé? Necesito que me digas de nuevo rápido cuáles eran los Que conceptos. son unos burros de mierda ustedes que él merece mucho más. Que hay personas discapacitadas en el equipo, que el equipo le queda chico y usted es unos burros de mierda. Especialmente. No sé qué era, en realidad no sé bien lo que era lo que iba, pero... Muy importante no era, no, boludo. Yo quiero bardo, boludo. Pero bueno, con lo que había hablado es que el mensaje que me había mandado estaba bien, hasta que, bueno... Ah, sí, eso tengo que decir. No me gustó el mensaje Ya me acordé, que pusieron. Ya me acordé. ¿Lo hicieron con IA? ¿El mensaje nuestro? ¿Nuestro mensaje no te gustó? No me gustó el mensaje. ¿Por qué? Me pareció muy fuerte. ¿Muy fuerte? Sí. Una parte en específica. ¿Lo hizo Titu? Sí. Justo el pelotudo de Titu lo hace. Sí. No sé si era esto lo que iba antes, pero me acordé que... Bueno, dale, dijiste- antes que se te olvide. Ya que dijiste esto de que Negro decía esto que se iba a ir, que era nada de lo que yo tipo, cuando llegué le hablé, me dijo esto, que tenía pensado en irme, pero de ahí a que se vaya no iba a poder pasar. Ah, no, para mí tampoco. Ni en pedo, ni en Hasta que no pedo. le digan algo no se iba. Claro, ahora de nada no puede jugar con burro, que no tiene que jugar con otro. Hubiese sido antes, Y mamerto. tampoco que, o sea, Negro es un muy buen jugador, tampoco es Maradona, boludo, para que mande, para que diga, no, yo no te Mala digo droga, así, mami. Pero bueno. Encima yo soy de los que para mí los jugadores tampoco digo que... ¿No salió hoy? Anda a buscarla, Emi, dale. ¿Sabes que tenés que ir? Sí, obvio. Coincido. Dale pase, Nico. Parado nomás. Es como que no diga 15 minutos, ¿entendés? Sí, obvio. Es como es egocéntrico. No es que tiene ego, que es egocéntrico. Sí. Porque no tiene nada de confianza, se siente mal, no tiene confianza para encarar, no tiene no sé qué, no. Y ahora dice, no, nosotros no, no puedo poner. ¿Qué provincia? Bueno, Benja tiene un ego. Sí. Pero viste que tiene un ego, pero a la vez tiene desconfianza también. Mucha desconfianza. El otro día a mí me decía, no, a mí me pide que encare, pero a mí me da cosa, muchas veces se comen uno contra uno. Que sea Eudor siempre cerca, está bueno. Habría que meter peña. Nosotros tenemos la camiseta, por eso vamos A ver, quiero que te parece. Te pido nombrar a otros chicos porque después de muchas situaciones se charlaron mucho, decidimos que no queremos que sigas con Sincha. Como te imaginarán, es una cuestión futbolística, hace bastante tiempo se vienen repitiendo situaciones adentro y fuera de la cancha. ¿Vos leíste el mensaje? Sí, lo leí. ¿Qué te pareció? A mí no me gustó un carajo. La verdad, ahora no me acuerdo. Ok. ¿Escuchaste lo que está diciendo Adrián? ¿O no? ¿Qué? ¿No escuchaste lo de...? Sí. Vale, pero cuando él te dice algo no le decís nada. Pero bueno, él no tiene oído capaz, boludo. Está bien, ¿qué sé yo? Ahí lo leís bien. Bueno, Por suerte ahora escucho mejor. bueno, después de muchas situaciones y de charlar mucho, decidimos que no queremos que siga jugando en Sincha. Como te imaginarás, no es una cuestión futbolística, hace ya bastante tiempo se vienen repitiendo situaciones dentro y fuera de la cancha que van bastante en contra de lo que nosotros siempre quisimos cuidar en el equipo, que es la amistad y el cariño que tenemos todos con todos. Y hace rato que sentimos que vos, hablando mal y pronto, te cagaste en eso. Creemos que no vale la pena ¿Cuánto perfume, Creemos que no vale la pena entrar en detalle porque en varias ocasiones cuando hubo quilombo o algo que no nos gustó, te lo hicimos saber. No nos sentimos cómodos haciendo que venga los sábados a jugar cuando pasaron tantas cosas en el medio que afectaron la relación con varios de los chicos. Obvio te agradecemos porque así como hoy decidimos sacarte en su momento, decidimos sumarte y hubo un tiempo que estuvimos todos en la misma sintonía. Abrazo. No sé, para mí me parece fuerte. No, amigo, sí, hay una parte que permitir. En la ida, ¿no?
No, a mí lo dijo Tito en chiste. No, con Lía, jaja. Ah, bueno, y yo ahí me quedó. Y yo le dije, no seas pelotudo. No. Pero igualmente creo que no lo hizo Lía, porque además también lo charlaron porque le dijo... Para mí, ¿sabes qué también? Para mí estuvo mal que sea Tito el comunicador y no vos quizás. A ellos se lo toma de distinta manera. A vos no se hubiese enojado de tal manera. Ah, eso puede ser. ¿Entendés? Porque vos sos más boludo. Más bonito, digo. Está más bonito. Más bonito. No lo tendría que haber puesto Thiago. Pero bueno, pará. Hay una parte que a mí no me gustó un carajo. Esperen. ¿Cagaste en eso? Esa no me gustó, esa parte no me gustó. La única que dije, bueno, puede ser. Yo creo que igual se refiere a... Si cagaste de eso se refiere para mí a cuando 4 partidos seguidos fue, sacó los botines y le chupó un huevo todo. Porque está bien, puede ser, por eso también lo que yo decía que no se limpian. Aunque él quiera arreglar las cosas, no se limpian esas cosas, para mí. O sea, podés como intentar remediarte, pero hay Acá, veces ¿ves? que Mucho detalle. Acá viene, como te imaginarás, no es una cuestión de tiempo, sí, esa mierda. Hace ya bastante tiempo se vienen repitiendo situaciones adentro y afuera de la cancha. Eso me pareció muy de más, ¿entendés? Se vienen repitiendo situaciones. Situaciones. No hay que entrar tanto en detalle. No hay que entrar tanto en detalle. Eso me pareció como medio de más. Puede ser, pero también para mí estaba bien el... Te cagaste en eso, no me gustó una mierda. Creemos que no vale la pena entrar en detalle y ya dijo todo prácticamente. No, bueno, pero no especificamos nada de con quién o cómo. Porque ella la sabe, él sabe los quilombos que tenía Cintia, no es ningún pelotudo. Y quiero saber, porque él se fue antes del grupo y después volvieron a agregarlo. Quiero saber quién le dijo que antes. Sí, no, yo también. Benja se fue antes de Sin Chance que le mandé el mensaje. Quiero saber quién mierda le pusieron para que se vaya después. ¿Me explico? No, ¿Cómo que no? ¿Vos entendés lo que digo? Sí, explícaselo. Boludo. Él manda a Tito un mensaje. Él le responde, creo. Y después dice, añadieron a Benja. Claro, porque el negro se fue. Ah, ok. El negro se fue. Y después envía toda esa mierda que envió. El negro se fue del grupo. O sea, y después Titu pone el mensaje y lo agrega. ¿Entendés? Pero antes el mensaje largo se había ido. Sí. No, yo no lo veo así. No yo lo vi cuando él envió un mensaje, ponele. Imposible en ese sentido que se vaya a la nada sin contexto. Es que por eso digo, si lo dijeron antes. Yo vi esto. Me parece bien. Esto y lo veo acá. Antes de ir. Más que nada porque. No, a mí se me había ido acá adelante, arriba. Ahora después lo busco. Bueno, a mí cuando mandó así, yo por ahí a mí no me aparece, ¿viste? Y veo el mensaje, y pone después Titi. Bueno, no tengo menos. La asistencia no está, digo. Solo. Seguro. Por eso yo la parte que mandé y el chisme se había ido, ¿entendés? Y no habían puesto nada. ¿Viste? Yo te escribí. Por ahí se me bugueó el celular, ¿no? Pues, a ver, mensaje de tipo. Si igual no entraron las 2 semanas ya, pero después trabajando. Recién sí. Sin trabar largo, haciendo nada. No, yo sé, pero a ver esto. Sin trabar. Ahí. ¿Estás bien, Gracias. Mira. Y dice que como te quiero tanto, yo que tuve varios amores. No importa. Bueno, 3-0. El tema de adentro de la cancha era pasó, claro que no es que tipo pasó una, no es que solo hizo una cosa, es como que fue reiteradas ocasiones, ¿no? Que sí, ese. A mí lo que me molestó, las cosas que más me jodió de lo que hizo el negro fue que, o sea, para mí es una falta de respeto que se salga del equipo, que salga del partido y se ponga a seleccionar, saque los botines, que se ponga, que se saque
eso, yo no sé cómo se toma el resto, capaz que no. Para mí es una falta de respeto hacia el equipo. Obvio que es una falta de respeto, boludo. O sea, entonces, si ya te venís mandando un montón de cagadas, o sea, un montón de cagadas. Sí. Lo que pasa es que yo se lo había dicho, me acuerdo, bueno, yo te había dicho en un momento, que en un entretiempo... ¿Dijo? ¿Qué pasó acá? Sí, no tenía ganas de dirigirlo.